hecho Gorka autobombo y voy a hacer el autobombo. Cuando nos entregaron, cuando me comentaron lo del texto del Consejo de Juventud de Navarra, me sorprendió. ¿Y por qué me sorprendió? Pues bueno, porque nosotros, Gorka y yo, nos conocemos, aunque parezca que un empresario, ¿no? Vamos a... bueno... No eras nadie. Una persona que se inicia y una sindicalista, ¿de dónde nos podemos conocer? Pues bueno, nos conocemos del Consejo de la Juventud. Nosotras estábamos cansadas de que siempre se nos decía que siempre criticábamos, éramos críticos y tal. Y dijimos, sí, somos críticos, pero ¿por qué? Porque también somos proactivos. O sea, la juventud sí tiene algo, es esa ilusión, todos los valores que habéis contado, ¿no? Y se tiene mucho que decir, ¿no? Y tenemos mucho que opinar y criticamos, pero también podemos construir. Entonces nosotros... a lo largo de un año, más o menos, llegamos a elaborar este documento, que si vemos el del Consejo Navarro, pues tiene muchas cosas, tiene similitudes, otras cosas diferentes, y nosotros también lo que queríamos era abrir esa caja, ¿no? Proponíamos esto, pero no eran cosas cerradas, también como comentaban los compañeros de Navarra. Queríamos poner que las personas jóvenes tienen que decir mucho de su presente y de su futuro, ¿no? Porque al final opinamos de todo, no somos desconocedoras, se nos tiene también mucho en algunos ámbitos, se trata de un modo muy paternalista, ¿no? Cuando tenemos que opinar y tenemos que decir, y las críticas no son, las queremos hacer de un modo constructivo, ¿no? Porque queremos mejorar nuestra realidad, porque es la nuestra, o sea, no es la del vecino de enfrente ni la del otro, es la nuestra, ¿no? Y que se hagan elementos, que se haga este documento desde gente diferente, gente joven muy distinta, que nos juntamos y empezamos a lanzar ideas. Este documento lo hemos intentado llevar a un montón de sitios, desde instituciones públicas de todo color, condición, desde ayuntamientos a diputaciones, a gobierno vasco, partidos políticos de todo color y signo, organizaciones sociales, sindicales, bueno, a donde nos han abierto las puertas lo hemos contado. Y no solo para vender el producto, por decirlo de algún modo, sino para que ese producto se enriquezca, ¿no? Y estos foros pues también nos facilita eso. Y ahora el momento de autobombo lo podéis descargar desde la página web del Consejo de la Juventud y también seguir construyendo, que también está pues eso, en la línea de lo que también comentaban los compañeros de Navarra. Y una vez dicho esto, ¿no? Bueno, las personas jóvenes se encuentran, a mí lo de los datos tampoco me gusta, no son, pues muchas veces ocultan mucho porque se dicen los datos que se quieren dar, lo ha comentado antes Gorka, ¿no? Y lo habéis comentado, ¿no? Pero hay un dato que a mí siempre me llama la atención y pone el foco, ¿no? ¿Cuál es la edad de emancipación de las personas jóvenes en la Comunidad Autónoma Vasca? Los 30 años. O sea, os puede parecer mucho, os puede parecer poco, a mí me parece mucho. Y además, mucho porque en la mayoría de los casos te independizas si tienes una persona al lado que la puedes hacer compartido, llámese pareja, llámese amigos, llámese lo que se llame, pero en un modo compartido. Estamos hablando que a nivel europeo está en 26 años, son 4 años de diferencia, ¿eh? O sea, es una brutalidad. El lunes fue el día de la pobreza. Vemos que los jóvenes vascos menores de 24 años tienen unos índices de pobreza muy superiores a los de, digamos, la población. Bueno, ¿por qué es esto? O sea, ¿es porque los jóvenes no son guapos? No, viene muy anclado a lo que estamos hablando, a cómo está el empleo, ¿no? ¿Cómo vamos a leer esos datos de paro, de cómo está, qué tasa de ocupación? En otras líneas hablábamos de cuántas personas están temporales, cuántas están en indefinidos, la parcialización de esas jornadas, y también estos datos tienen rostro. Y cuando hablamos de parcialidad y cuando hablamos de salarios más bajos, hablamos también de un rostro de mujer, que esto tampoco se nos puede perder, que desde que entramos en el mercado laboral ya vamos con cortes, ¿no?
Yo creo que en el texto de Navarra lo que primero empezaban era con el tema de ese marco, que no del marco de la sociedad que antes comentaba, sino de ese marco que nos regulaba laboralmente, ¿no? Esas reformas laborales, que sabemos que uno de los colectivos más afectados son las personas jóvenes. Y cuando digo esto, me parece que para todos ya lo sabemos, o sea, no es novedoso, ¿no? Todo esto de modalidades contractuales específicas para las personas jóvenes, pues nos afecta. Pero hay un hecho que muchas veces escapa, y creo que lo he echado de menos en el documento, pero es posible que se me haya pasado, y que además lo había comentado el compañero antes, y es el tema de la negociación colectiva. ¿Os puede sonar esto de convenios colectivos? Bueno, hay muchas personas jóvenes que no les suena. ¿Por qué? Porque es que tampoco nos forman. No nos explican nuestros derechos laborales a lo largo de nuestra formación obligatoria. O sea, llegas en lo mejor de los casos, la gente que va por formación profesional tiene una asignatura que es FOL y que, bueno, pues por lo menos te dan una serie de herramientas, pero si vas haces una licenciatura o un grado y sales y dices convenio colectivo. Contrato, pues sí, te suena, pero hay que firmarlo, ¿no? Tengo que poner cuando me despiden. Claro, todo esto y vinculado muy ligado a todo el tema del individualismo frente a lo colectivo. ¿Qué somos? Se nos pone como consumidores y a nosotros se nos cosifica, hablando de términos como empleabilidad, como que las personas jóvenes no, o sea, y las personas jóvenes y la clase trabajadora en general, como que no llegamos, como que pero también, o sea, se nos dice lo que tenemos que hacer, en cierto modo. Hablaban los compañeros, se ha salido la palabra emigración, a mí no me gusta. Yo creo que hay una palabra que es el exilio, ¿no? Hay político, pero hay económico, y es en muchos casos lo que está viviendo hoy por hoy la juventud. Y es fuerte, ¿no? Tener, por ejemplo, lo que os decía, la negociación colectiva, que puede parecer una palabra, pues la desvertebración de eso, la anulación, ¿a quiénes afecta directamente? A las personas jóvenes, que son las nuevas incorporaciones en el mercado laboral. Esto supone salarios más bajos, pero no solo salarios más bajos, condiciones de trabajo ligado a la conciliación, ligado a los permisos, ligado a todo ese mundo, a esa salud laboral. Pero si ya hay problemas con la gente que entra en lo que es el mercado laboral y tiene un contrato y una relación laboral, si hablamos ya de las fórmulas no laborales. ¿Y qué es esto de las fórmulas laborales? Pues lo más llamado, y que conocéis desgraciadamente la mayoría, los becarios y las becarias. O sea, esto es abres, sí, estás en la empresa, pero no tienes ningún tipo de relación con ella. O sea, estás allí con un convenio, no eres trabajador ni trabajadora de plantilla. O sea, al final. Y hay muchos casos que estás dentro, digamos, de esa formación, ¿no? De que estás formándote, pero hay en muchos casos que ya has obtenido tu formación, estás allí desempleado. Ahí, ¿qué podemos hacer? Pues inspecciones de trabajo, estas fórmulas no se puede, tienen que estar reguladas y además no tienen que ser promovidas sobre todo por dinero público, porque hablamos de un término que es empleo juvenil. Cuando ves en los planes de empleo, en muchos casos, empleo juvenil, a mí hay veces que me da miedo. Temblamos, ¿no? Tiemblas, ¿no? Porque dices, esto irá ligado a la calidad. Sí, a la calidad. Se habla de empleo juvenil cuando en muchos casos no se habla de empleo, porque se habla de becariado. Y esto al final lo que lleva, que es al precariado. Y bueno, yo no quiero, o sea, hay fórmulas, yo creo que pues si fortalecemos esa negociación colectiva, si estas fórmulas no están desreguladas, si están desreguladas, si podemos ir haciendo cosas y podemos ir también tejiendo esos valores que la gente joven tiene y que al final se la intenta matar, ¿no? Se la intenta matar cosificándolo con esto de no eres empleable, no eres proactivo. Cuando nos decían a nosotras, no, es que solo sois críticos. Bueno, a mí lo de ser crítico, hay crítica, no me parece un adjetivo malo, ¿no? Pero eso, que bueno, que tenemos mucho por hacer y que yo creo que sí que se puede transformar.